Nuestra tarea en este caso es determinar el diámetro de la cañería de impulsión y la bomba de impulsión propiamente. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un tanque de bombeo que se encuentra alimentado por la conexión a red, es decir, por la empresa distribuidora. Este tanque de bombeo a su vez se encuentra conectado a la bomba. De la bomba surge la cañería de impulsión que va a alimentar a los tanques de reserva o al tanque de reserva. Nosotros en nuestra ejercitación vamos a determinar varias etapas. En una primera etapa vamos a determinar lo que es el diámetro de la conexión a red, la bomba que necesitamos en este proyecto y el diámetro de la cañería de impulsión. Para poder realizarlo debemos establecer lo que es una relación entre el volumen del tanque de reserva, es decir, la capacidad del mismo, y el tiempo de llenado que vamos a estimar. Esto va a ir de 1 a 4 horas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que determinar todo lo dicho anteriormente en un proyecto cuyo tanque de reserva tiene una capacidad de 18.000 litros y un tanque de bombeo que, calculado a 1/3, tiene una capacidad de 6.000 litros. En esta primera etapa nos vamos a concentrar solamente en lo que es el tanque de bombeo. Nuestra primera interrogante entonces es determinar el diámetro de la conexión a red. Tenemos un tanque de bombeo con una capacidad de 6.000 litros y vamos a estimar que el tiempo de llenado va a ser de 1 hora en este caso. Para determinar el diámetro de la conexión a red necesitamos de dos datos, el caudal y la presión disponible. La presión disponible la vamos a calcular de la manera que ya estuvimos viendo anteriormente, según la zona y la presión que nos proporcione la empresa distribuidora. Para el caudal debemos recordar que dicho caudal se mide en litros sobre segundos. Entonces, si nosotros tenemos un tanque de bombeo de 6.000 litros, lo vamos a dividir por la cantidad de segundos que tenga dicha hora, que fue la que estimamos como tiempo de llenado. En este caso, 3.600 segundos. Esta división nos va a dar como resultado 1,67 litros sobre segundos. Una vez que establecemos el caudal según la capacidad del tanque de bombeo y el tiempo estimado de llenado, podemos hacer uso de la tabla 3.3. Para ello, vamos a suponer una presión disponible dentro de la edificación de 10 metros. Entonces ingresamos a tabla con 10 metros y buscamos un valor que iguale o supere a 1,67 litros sobre segundos de caudal. Una vez que lo hallamos, subimos por tabla y obtenemos el diámetro de la conexión a red, que en este caso será de 0,032 metros. Como pueden ver en el gráfico, esta primera parte la podemos ver resuelta. Durante la segunda etapa nos vamos a concentrar en obtener el diámetro de la cañería de impulsión y el gradiente de pérdida de carga. Esto es la pérdida de presión que sufre el agua mediante su paso por lo que es la cañería de impulsión. Pasamos entonces a determinar el diámetro de la cañería de impulsión. Como mínimo debe tener el mismo diámetro de la conexión a red, en nuestro caso 0,032 metros. Recordemos que debemos llenar un tanque de reserva de 18.000 litros, por lo cual vamos a fijar un caudal de litros que están pasando por esa cañería de impulsión a cada hora. Entonces, si decimos que por dicha cañería de impulsión van a pasar 6.000 litros a cada hora, llenaríamos nuestro tanque de reserva a razón de 3 horas. Pero para poder seguir resolviendo el ejercicio, necesitamos hacer uso de la tabla 15.3, la cual nos presenta el caudal en litros sobre minutos. Es por esto que debemos realizar una regla de 3 simples para poder determinar dicho caudal en litros sobre minutos.
Entonces empezamos a hacer la relación. Si tenemos 6.000 litros cada 60 minutos correspondientes a dicha hora, nos arroja un resultado de 100 litros a cada minuto. Entonces, como conclusión, 6.000 litros a cada hora es lo mismo que decir 100 litros por cada minuto. Para poder hacer uso de la tabla 15.3 necesitamos de dos datos. Uno es el caudal, que lo acabamos de determinar en 100 litros por minuto. Y el segundo es la velocidad de llenado. La velocidad de llenado es la velocidad con la que va a pasar el agua por la cañería de impulsión. La misma va a ir de 0,5 metros por cada segundo a 2 metros por cada segundo, tratando siempre de mantener la velocidad entre dichos valores para poder evitar ruidos o vibraciones en la cañería de impulsión. De la misma tabla y con esos dos datos con los que ingresamos, vamos a obtener el diámetro de la cañería de impulsión y el gradiente de pérdida de carga. El eje Y de nuestra tabla nos va a marcar los valores correspondientes a caudal medido en litros sobre minutos. El eje X nos va a marcar lo que son los valores de gradiente de pérdida de carga medidos en milímetro de columna de agua por cada metro. Las líneas oblicuas va a depender según el sentido lo que nos va a marcar. En este sentido nos van a marcar la velocidad de llenado, medida en metros sobre segundo. Y en este otro sentido nos estará marcando lo que son los diámetros de cañería, medido en pulgadas o en milímetros. Para poder hacer uso de la tabla necesitamos de dos valores, el caudal y la velocidad de llenado. Fíjense que en este sentido tenemos la velocidad de llenado. Habíamos dicho que los valores deben ir entre 0,5 y 2 metros para que no ocurran ruidos o vibraciones en lo que es la cañería. Ahora bien, comenzamos a utilizarla. Vamos a poner de ejemplo que en nuestro caso la velocidad de llenado es de 0,8 metros sobre segundo. Entonces, el caudal y la velocidad son nuestros datos para comenzar. Nuestro punto de partida es el caudal. 100 litros sobre minutos, entonces empezamos a transitar por la línea de 100 litros sobre minutos, hasta llegar a toparnos con la velocidad de llenado de 0,8 metros sobre segundos. Fijamos un punto en la intersección de ambos valores. A partir de ahí obtenemos dos cosas. La primera es el diámetro de la cañería de impulsión. Fíjense que el valor, la intersección, el punto que hicimos, se encuentra dentro de lo que es la columna de 1,5 pulgadas o 38 milímetros, o bien 0,038 metros de diámetro de nuestra cañería de impulsión. Eso es lo primero que obtenemos y determinamos el diámetro de la cañería de impulsión mediante el encuentro de estos dos valores. ¿Bien? A partir del mismo punto bajo en una línea recta y si no estoy sobre una línea, bajo igualmente de forma recta hasta llegar a lo que es el valor de gradiente de pérdida de carga. En este caso podría decirse que si yo estaba atravesando todo este recorrido, no llegué al medio justo de los valores que se encuentran entre 25 y 30 milímetros de columna de agua por cada metro. Ahora vamos a poner otro ejemplo dentro de lo que es la misma ejercitación. Supongamos que en nuestro dimensionado de cañería optamos por utilizar una velocidad de llenado que no se encuentra especificada, es decir, que no se encuentra escrita dentro de lo que es la tabla. En este caso, vemos que tenemos 0,6 metros sobre segundo de velocidad de llenado y el siguiente cuadro, la siguiente línea oblicua,
pasa a ser 0,8 metros sobre segundo. Entre medio pueden estar pasando otras velocidades, las cuales también podrían ser utilizadas. En este caso pongo el ejemplo de 0,75 metros sobre segundo. Esto es una línea auxiliar que yo tracé, que ustedes también lo pueden realizar si se pidiera o si ustedes mismos optaran por utilizar una velocidad de llenado que no se encuentre graficada dentro de lo que es la tabla. Entonces, bien, seguimos con el mismo ejemplo, entramos con 100 litros. Entonces, una vez que defino 0,75 metros sobre segundo de velocidad de llenado, ingreso a tabla con caudal. Caudal 100 litros por minuto y comienzo a desplazarme hasta lograr una intersección con la velocidad de llenado. Fijo el punto y como todavía se puede ver que no traspasé hacia la siguiente columna de 51 milímetros, me quedo dentro de la columna de 38 milímetros para el diámetro de la cañería de impulsión. Ahora paso a desplazarme hacia abajo de manera recta, pueden usar una regla si quieren, de manera recta para toparme con lo que sería el gradiente de pérdida de carga. En este caso vamos a fijar 23 milímetros de columna de agua por cada metro. Entonces, finalmente, para nuestra ejercitación nos vamos a quedar con velocidad de llenado 0,75 metros sobre segundo y gradiente de pérdida de carga 23 milímetros de columna de agua por metro, más lo que ya averiguamos anteriormente, que son los 38 milímetros de diámetro de cañería de impulsión. Entonces repasemos. Los datos obtenidos de la tabla 15.3 fueron el diámetro de la cañería de impulsión y el gradiente de pérdida de carga. En este caso, el gradiente de pérdida de carga lo reservamos como dato para ser utilizado en la fórmula de presión eficaz. La fórmula de presión eficaz nos va a ayudar a determinar la bomba, que es nuestro último interrogante. Fíjense que a medida que fue pasando el ejercicio, fuimos reemplazando los datos que ya teníamos. En este caso obtuvimos el de la cañería de impulsión y queda ahí. Ya tenemos el diámetro de la cañería de impulsión. Nos falta determinar entonces la bomba. Pasamos entonces a determinar lo que es la bomba de impulsión. Para eso aplicamos la fórmula de presión eficaz. H, presión eficaz medida en metros de columna de agua, es igual a L, medida en metros, más L equivalente, medida en metros, por R, medida en milímetros de columna de agua sobre metro, más H, medido en metros. L es la longitud de tramos de cañería, la cañería que va desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva, es decir, que medimos todo el recorrido de los tramos de la cañería. El equivalente es el valor sacado por tabla de todos los accesorios que van a interferir en este recorrido de la cañería desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva. Por ejemplo, los codos, las T, las llaves de paso, las válvulas, etc. R es gradiente de pérdida de carga y se mide en milímetros de columna de agua por metro y es el valor que obtuvimos de la tabla 15.3. En nuestro caso fue 23 milímetros de columna de agua por metro. Y H finalmente es la diferencia de altura que existe entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva. Siempre la diferencia de altura desde la base del tanque de bombeo y desde la base del tanque de reserva o hasta la base del tanque de reserva. Todo esto medido en metros. Estos son entonces los datos que tenemos para poder ser empleados en la fórmula de presión eficaz. L, la longitud de tramos de cañería, 20 metros. H, la diferencia entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva, 18 metros. R, gradiente de pérdida de carga, 23 milímetros de columna de agua sobre metros. Y el equivalente, longitud equivalente, que la determinamos de la siguiente manera.
La tabla 2.3 nos sirve para determinar la longitud equivalente de cañería medida en metros. La longitud equivalente de la cañería es un equivalente en metros de cada uno de los accesorios que yo voy a estar utilizando en el recorrido que va desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva. Entonces, si en mi diseño yo opté por colocar, por ejemplo, un codo a 90 grados, me debo desplazar sobre la columna de codo a 90 grados hasta llegar al valor que corresponde al diámetro de la cañería de impulsión. Para un codo, el valor que yo voy a tomar para cálculo va a ser 1,20 metros. Pero si se me pidiera o si yo optara por poner más codos a 90 grados, voy a ir sumando los valores según el diámetro de cañería de impulsión del que esté hablando o el que esté necesitando. Si se me piden 2 codos, va a ser el valor 2,40 para un diámetro de 38 milímetros. Si se me piden 3 codos, el valor va a pasar a ser 3,60 metros de longitud equivalente de cañería. Que acabamos de efectuar utilizando la tabla 2.3, siempre para el diámetro de la cañería de impulsión, 0,038 metros en nuestro caso, y dispusimos que los accesorios que íbamos a utilizar eran una T de paso lateral, 3 codos a 90, una llave de paso y una válvula de retención. Esta sumatoria nos arroja una longitud equivalente de 11,40 metros. Como tercer y última etapa de mi ejercitación, determino la bomba de impulsión. Lo hago mediante la fórmula de presión eficaz. Entonces digo que L más L equivalente es multiplicado por R más H. Cuando resuelvo la primera parte de la ecuación, puedo notar que el valor se encuentra medido en milímetros de columna de agua, lo que no se condice con los metros correspondientes a H. Entonces lo que hago es pasar milímetros a metros, lo que me va a terminar arrojando un resultado de 0,72 más 18. Pero este valor yo lo debo redondear hacia arriba. Entonces finalmente digo que H, presión eficaz, es igual a 19 metros de columna de agua. Como leyenda final anoto: adopto una bomba de 6.000 litros por hora y 19 metros de columna de agua. Esto quiere decir que mi bomba va a estar justamente bombeando 6.000 litros por hora y va a tener una presión eficaz de 19 metros de columna de agua.